Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora, como siempre, tras estos años charlando de lo que a ustedes les interesa y que muchas veces no se le presta la difusión necesaria, ¿no? Hemos hablado con actores, hemos hablado con profesores, hemos hablado con maestros, hemos hablado con muchos economistas, por supuesto, con distintas teorías, hemos tenido las charlas con el presidente cuando no era presidente, hemos tenido las charlas con el ministro de Economía cuando no era ministro de Economía, y hemos charlado con mucha gente que no era y ahora es, y no reconoce lo que fue ni lo que es. Esos son los problemas que tenemos nosotros. Los periodistas no ensobrados, como diría Javier, que luchamos día a día por una patria mejor. Como la invitada de hoy, indudablemente. Y usted seguramente se preguntará quién es, porque no tenemos la prensa necesaria, porque muchas veces de eso no se ocupan, porque las buenas noticias, como dice Palito Ortega, también existen en este país. Lo que pasa es que no venden. Entonces esta es una muy buena noticia. Estamos con Ana María Stegman. Gracias por atendernos, gracias por recibirnos en su casa. Y no solo que ella participó del Global Teacher Prize, que es una distinción internacional importantísima, donde participan 8.000, creo, calculo que son los que participan, y estuvo entre los 10, cosa que ya es ser el seleccionado argentino en los últimos años, ¿no? Y al margen de eso, que ya pasó, maestra de toda la vida, ¿en este momento se sigue ejerciendo o ya largamos con la jubilación y nos dedicamos a los libros? ¿Cómo es? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Me acabo de jubilar, estoy estrenando la jubilación Bueno. hace muy poquito y bueno, el libro me lo debía. Debía poner en palabras tantos años de ejercicio. Sí, claro. Lo importante justamente es eso, porque estamos discutiendo siempre cuestiones económicas. La educación pasó a ser también una cuestión económica, pero no nos damos cuenta de los desarrollos de la educación en los últimos años. Y creo que para mi gusto de muchas veces la degradación, no en su caso, que es la parte que tiene que guiar, sino en otros casos que hablamos nada más que de presupuesto, sobre todo como este programa que habla de economía, y que decimos el presupuesto o sobra o falta o es mucho o no es mucho, y la realidad es otra cosa. La realidad es que o no alcanza el dinero o está mal distribuido o está mal ejecutado o hay chicos que necesitan otro tipo de educación, como usted lo plantea en su libro, o hay educaciones que tienen que estar preparadas con gente que hoy penetra por pantallas, penetra por los padres que no están, penetran por muchos problemas que las maestras y los maestros y los profesores lo sufren, ¿verdad? Exacto, exacto. Yo siempre hago la distinción. Yo soy maestra de educación primaria. Sí. Y lo quiero dejar bien claro porque muchas veces me cuestionan situaciones, problemas que se dan en la secundaria, que no Sí. son los mismos que se No. pueden llegar a plantear en la primaria. Y justamente lo que yo estoy desarrollando en el libro es que nuestro país es muy grande, es muy extenso y las realidades que se presentan de manera local son también muy particulares. Yo soy maestra, fui maestra en La Plata, provincia de Buenos Aires, y en los barrios, en las escuelas que todos usamos escuelas de frontera, se viven realidades completamente diferentes a Claro. otras. Entonces, lo que yo planteo es la
necesidad de la mirada desde el territorio y la escucha al maestro. Y la posibilidad que me dio la Fundación Barclay, en colaboración con la UNESCO, con esta distinción, justamente me permite hablar por todos los maestros, eh, maestras y maestros que están trabajando, si se quiere, en su trinchera, como lo estuve yo todos estos años, Ujú. que por ahí no pueden expresar simplemente lo que tienen, o lo que No, ven. está bien, es correcto, pero en su libro Maestras de Trinchera, del aula al mundo, es un libro que compendia lo que usted hizo a lo largo de su carrera. Exacto, Unir a los chicos con distintas partes del mundo, del país, de las zonas, como para que tengan una interacción y sepan que eso también es Argentina, desde la base Marambio hasta Salta, hasta Gonet, digamos. Todo unificado hoy, que ya tenemos esta magnífico desarrollo de intercomunicación, como lo que estamos teniendo usted y yo en este momento, que es el cambio de la televisión. O sea, la televisión antes era sentarse en una pantalla y hoy la tenés en el celular, la tenés en las aplicaciones, tenés todo lo que vos querés, lo bueno y lo malo. y Y lo malo. eso es el problema de todo lo que uno tiene. Yo sé que usted en su ejercicio ha hecho interacciones, no solo con chicos de capacidades diferentes, sino que además con chicos con problemas en cuanto a lo económico, en cuanto a ir a concurrir o no a la escuela, y todo eso viene de la casa, viene de los padres, de la imposibilidad o no, de hacerlo o no. Todo un poco en que el maestro es el compendio de ver qué pasa con ese chico, ¿verdad? Sí, creo que la situación es que el maestro sea el que lee el curso, el que ve a los chicos como seres humanos en formación y no como números que plantean las estadísticas. Claro. Desde el momento que uno trabaja de manera empática, de manera equitativa, no dándole a todos lo mismo, sino dándole a cada uno lo que necesita, uno puede obtener mejores resultados y puede distribuir mejor los recursos. Yo leí mucho que usted hasta realizaba autoevaluaciones, que los chicos se autoevaluaran, cosa que es bastante extraño. eh, Yo fui profesor universitario, nunca fui maestro ni primario ni secundario, pero obviamente es otro tipo de alocución y con otro tipo de formaciones. Pero al leer que usted hacía que se evaluaran con caritas, por ejemplo, la buena, la mala, la regular, ¿qué querías lograr, Ana María, con eso? ¿Y qué Eh, lograste? ¿Qué lograste? Bien, en realidad para poder hacer una evaluación uno tiene que saber qué objetivo se propuso, a Claro. dónde, o sea, qué es lo que uno pretendía enseñar o qué es lo que tenían que aprender. Bueno, Entonces, en realidad mi pregunta iba para ese lado. claro, entonces teniendo yo en claro lo que yo estaba enseñando y a su vez los chicos, mis alumnos, teniendo en claro lo que ellos tenían que aprender, el ejercicio de la autoevaluación yo lo practiqué en primero, segundo, tercer y cuarto grado. Ujú. Es importantísimo y no se dan una idea de lo duros que son los chicos Con ellos con, mismos. con ellos mismos, con la mirada que tienen. Incluso invitaba en esa autoevaluación a los profesores de educación física, plástica, música, y ellos mismos me decían, no, yo no le escucho a la profesora, o por ahí salía uno, lo entiendo, que eso permitía al equipo de trabajo poder cambiar rumbos o poder ajustar técnicas y didácticas. Claro, Entonces, la autoevaluación, o sea, no hay que considerar que porque son chiquitos no pueden pensar. Yo lo que promoví siempre en el aula es el pensamiento crítico, es el cuestionamiento, sano cuestionamiento, la investigación y el no aceptar porque sí las cosas que vienen. O sea, ¿por qué? claro, ¿no? Y además estás hablando de una edad en la cual existe un cambio de estado del chico. Pasa de ser nene, bebé, a ser chico, Ujú. a ser niño, y después ya pasar a ser bueno, el adolescente, nunca mejor dicha la palabra, y después al ser mayor, que hoy cada vez es más largo el ser mayor. Es un Pero problema a veces. es importante que sepan ellos sus capacidades, su rendimiento, qué es lo que si pueden dar más o no, por dónde están yendo, si se equivocan o no.
al principio cuando no sabían escribir lo hacía con caritas y después cada vez podían escribir un poco más y podían expresarse. Incluso eso lo compartía con sus padres, con las familias, planteándoles cuáles habían sido los objetivos, los contenidos que se habían trabajado y obviamente esa evaluación tenía correlación con esos contenidos, ¿no? Claro, Para que claro. pudieran ver. Lo mismo hacía cuando cerraba un periodo de evaluación, donde les pedía que se fijaran a ver cuáles eran las lecturas que habían hecho, y cuáles les habían gustado, por qué, y hacíamos una presentación sobre todo ese material que se había leído, para ver qué otras lecturas se podían elegir en función de los gustos, en función de las inquietudes y los intereses. Y eso sirve a todo nivel, porque justamente vos tenés, no es lo mismo un chico que esté en el Salta que un chico que esté en la Patagonia. No es exactamente igual en cuanto a su entorno, en cuanto a su sociedad, en cuanto a los animales con los cuales convive, este, Y, en un cuanto año, a un año todo. planteamos, estábamos diciendo sobre Jujuy, y bueno, de la inquietud, cómo era Jujuy. Yo tenía un contacto en Jujuy, una profesora, y lo que hicimos fue invitarlos a los chicos a sacar fotos de su barrio, de dónde, cómo hacían para llegar a la escuela, y armamos un documento cada una y tuvimos que hacer Y un intercambio. compartiendo el intercambio. Exacto. Y eso Y es bueno, bueno, ¿eh? y Eso es sí muy que bueno, bueno. Y hoy, porque sobre todo, con toda la tecnología que tenemos, sería mucho mejor todavía, porque creo que en los primeros momentos era bastante difícil o duro, ¿no? Porque tenés que tener un contacto, tenés que tener los medios para hacer el intercambio, pero hoy es mucho más fácil. lo que más cuesta quizás en este tipo de procesos es tener internet en la escuela. Sí. Por ejemplo, un año que hice una videollamada, que trabajé todo el año con la base, la invernada de la base Orcadas, en la Antártida. Con una escuela tenía conectividad, pero con la otra no. Pero siempre hay fuerzas vivas barriales que colaboran, que contribuyen. En el caso este que no tenía internet, nos fuimos hasta una fundación que estaba en el barrio trabajando con los chicos locales en contraturno, nos llevaban a hacer los deberes y pudimos hacer una videollamada a fin de año porque la escuela no lo podía hacer. Claro. Eh, entonces es cuestión de buscar, de tener ganas. Hay muchos maestros en Argentina y los 4 puntos cardinales trabajando con garra y corazón, y uno se empieza a buscar en las redes, los encuentra. Y sacamos un poquito el libro, pero vamos a volver al libro. ¿Tu concepto con respecto a la educación hoy en Argentina, cuál es? ¿Cómo lo Y, evaluás vos? ¿Está eh, muy bueno, yo, politizada? ¿No sí, está no, resuelta? eso es descontándolo. Yo veo que a nivel nacional hay muchos proyectos y hay muchos eh, sí, proyectos diferentes que están tratando de llegar con el punto necesario para poder llevar la educación a la excelencia que algunos discutimos. Ujú. Algunas provincias más que otras, algunas provincias que están más politizadas que otras. Y yo creo que en general quizás lo que hace falta es que se valore más el trabajo del maestro, la mirada del territorio que tiene el maestro, porque muchas veces están los recursos, pero se destinan de una manera Están mal aleatoria, o distribuidos, digamos. claro, se distribuyen, o por ahí se quieren distribuir igual para todos, siendo que No las son iguales necesidades todos. son diferentes. Claro, Entonces, hace falta una mirada más desde, no desde un escritorio, que es un poco lo planteo en el libro, no una mirada técnica, teórica, sino una mirada realista, porque a veces llegan programas que no son para la escuela a las que llegan, y otras veces faltan programas que la claro, escuela sí los necesita. claro, claro. Eh, Eso es fundamental y además también la toma de decisiones de gente que no esté capacitada a tomarlas. O Sino sea, que no conoce la por realidad. qué la educación argentina, según dicen, ha bajado tanto, según tu mirada?
Si es que es cierto lo que yo estoy opinando, yo hablo de oído, pero digo, los alumnos que entran en las universidades no tienen el nivel de hace mucho tiempo. no, El nivel fue no, también, bajando y bajando y bajando. sí, El pero ¿sabe qué secundario pasa? Que indudablemente también y el primario calculo que también, pero el por qué es una parte de eso, que de repente los programas lo hace gente de escritorio, como muchas veces se toma gente en administración para racionalizar lo que sea, que jamás pagó una quincena o que jamás tomó la decisión de cambiar una empresa o tomar decisiones para poder hacer el cambio de una empresa, para que sea más productiva, para que sea mejor, para sus empleados, para sus operarios, para los dueños, para todo. claro, Eso, a veces la gente no tiene capacidad. yo he visitado escuelas a partir de esa oportunidad que me dieron con Nación y me encontré con escuelas tan, tan lejos de las escuelas en las que yo he trabajado, que un poco da vértigo, ¿no? Porque yo pienso frente a esa forma de trabajar, de esas escuelas de excelencia, qué oportunidades tienen los chicos que están en las escuelas estatales eh, trabajando con casi sin recursos o con los recursos que la maestra puede llegar a acercar y las capacitaciones que por ahí son eh, generalizadas y no localizadas en las situaciones, en el problema local que tiene cada Claro, servicio escuela, donde los chicos en el recreo tienen para jugar componentes de informática, para hacer robots, ejercicios, y bueno, tienen el recreo para jugar con eso, y yo en el recreo buscaba que fueran juguetes, porque los niños no tenían juguetes para jugar y no sabían cómo jugar. Entonces, las dos cosas están bien, pero el resultado después es diferente. claro, claro, Mi preocupación era que los chicos pudieran conocer el centro de la ciudad, que pudieran ver la plaza principal de la ciudad, tenía que sacar plata por ahí todo el año para poder hacer ese paseo porque era muy caro, y hay otras escuelas que van a otra provincia, que pueden ir a Buenos Aires, que la plata pueden ir a Buenos Aires, sí, sí, o sea, o pueden proponerse hacer cosas mucho más enriquecedoras. Eh, claro. a ver, son enriquecedoras todas, pero la No, no, está distancia que claro, pero genera, unos están limitados a poder hacerlas y otras no. y Digamos, otros en no. otras existe la posibilidad. Ana Exacto. María, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Una pausa y enseguida volvemos. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Ana María, la pregunta es, maestra de trinchera, del aula al mundo, un poco estuvimos hablando de esto, cuando el reconocimiento nace de la tierra, ¿qué querés contar en ese libro y para quién? Bien, yo en primera instancia lo que quiero contar es mi mirada sobre el sistema educativo, mi mirada personal, a partir de mi experiencia, a partir de los años que caminé por las aulas, desde cómo tomar un cargo hasta cómo llegar a la jubilación, siempre mirándolo desde mi experiencia. Mi interés es que pueda compartirlo con eh,
las nuevas camadas de maestros, claro, porque toda la experiencia que yo fui reuniendo en estos años, no quiero que se pierda, porque es tiempo, es un tiempo invertido, y si yo me jubilo y queda ahí nada más, una maestra que recién comienza tiene que empezar a andar el camino, y eso yo siento que en este momento no nos podemos dar el lujo de, de permitirnos esperar tanto para lograr cambios en lo que es la formación de los chicos. Entonces, está dirigido también no solamente a los docentes, sino a la comunidad en general que esté interesada en qué pasa dentro de una escuela, porque cuando uno habla de la escuela, se remonta a la escuela que vivió, claro, y ahora claro, la escuela real va cambiando con el tiempo, con los factores. A mí me ha pasado de querer volver a una escuela porque yo sentía precio, sentía cómoda, porque había trabajado un montón, y de un año a otro, la movilidad que tienen los docentes no, no pueden quedarse hasta que no son titulares en un lugar, y eso lleva un montón de tiempo. Entonces, eh, yo quiero ganar ese tiempo contando qué es lo que pasa adentro. claro, por alguien que lo Eh, vivió. exacto, O sea, exacto. ganar el tiempo de vivir algo que ya fue vivido, que puede ser distinto, pero que sirve muchísimo el bagaje que uno lleva. Claro, no es querer transmitir recetas, porque en educación no No, hay no, no, recetas. no, no. Eh, Vivencias, no recetas. Esas vivencias, Vivencias. posibilidades, cómo yo trabajé los últimos años en escuela de jornada completa, que la maestra está 8 horas a cargo del mismo grupo, y bueno, resaltar la importancia de esas 8 horas, la cantidad de cosas que uno puede hacer, la importancia que resulta para la comunidad educativa, para los alumnos, estar esas 8 horas en la escuela, las falencias que yo vi, las necesidades que yo vi con respecto a eso, y también un poco contar qué es lo que pasa en estas instituciones. Que yo he visto, por ejemplo, maestras recién recibidas o maestras que no están recibidas todavía porque pueden empezar a trabajar, se encuentran con una realidad que no pueden afrontar. Claro, Entonces, poder transmitir eso es importante, porque por ahí el camino de la experiencia marca que tenemos que empezar por escuelas que estén a la altura de nuestras capacidades iniciales, y no ir por una escuela que sea más complicada, más compleja. claro, 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 desde ya. Entonces, creo que eso es lo más importante que quiero transmitir. Y después tiene una segunda parte del libro que lo que planteo es, bueno, a pesar de todas estas situaciones vividas y a pesar de todos estos enriedos burocráticos que tuve, pude Ujú. desarrollar estos proyectos, y son los que planteo son la segunda parte, donde usaron tecnología, de que pudieron volver a andar el camino de los pasos del método científico, el pensamiento crítico, con proyectos sencillos, con el apoyo de la universidad, de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata y las facultades en las que yo me apoyé, y en el que planteo también cómo cada una de esas etapas en educación recelan su reino, y a veces cuesta un montón eh, intercambiar información entre los que saben contenido y los que sabemos enseñar, ¿no? Claro, Eh, claro, sí, sí, sí. Pero no sé por qué eso. No lo entiendo yo nunca por tampoco, qué. No no, entiendo yo por qué. tampoco. Bueno, entonces me alegra mucho la vida a mí también. No, Debe claro, ser no alguna entiendo por materia qué. que falta. Porque claro, claro, es una materia como decir, tomá este micro que te deja en este lugar y que discutas si sabés que te Claro, va a dejar en este lugar. Pero bueno, es cierto. Yo creo de cualquier manera que hoy la sociedad misma está con problemas entre la tecnología y el avance tecnológico y la edad y el conocimiento de la edad. Y en muchos lugares se está reconociendo muchísimo hoy que el camino es más corto si nos apoyamos en los que ya lo pasaron. Y yo me claro. alegro muchísimo, yo me alegro muchísimo Eh, de eso. No sé si en su quantum, como debería ser, pero sí yo creo que empiezan a reconocer un poco que recorrer el mismo camino sin tomar la cuenta del que ya lo recorrió
en distintas formas, con distintas tecnologías, con distintos chicos, con distintas etapas, con distintos países. O sea, tanto la provincia como el país cambió. Bueno, es importantísimo acortar tiempos. ¿Y vos cómo ves que esta tecnología funciona con los chicos, más chicos? No hablemos solamente de el tema pantalla, que para mí es abismal, que hoy los chicos lo entretienen con una pantalla, lo cual no estoy para nada de acuerdo. No, seguro que Y no. también que le han quitado la posibilidad de la lectura, que a mí todavía me sigue gustando el sabor de tocar la hoja y leerla, ¿no? El olor No a sé, tinta. sí, será viejo nada más, pero es así. ¿Y cómo ves este avance tecnológico con respecto a esos chicos que se van transformando de nenes chiquitos a este, preadolescente, digamos? Mira, yo creo que todas las generaciones ahora como tenemos algo que aprender de las otras, ya sea de los más jóvenes o de los más grandes. Sí, Eh, yo aprendo mucho de mis hijos en lo que es tecnología y los llevo a la escuela para enseñárselos mis alumnos que son eh, negar, tenés tres sí, hijos vos. pero sí, negar la tecnología me parece, eh, No, no, no negarla, no negarla negarla no, porque pero lo que yo sería siempre un hago en el absurdo. aula, seguro, lo que yo hago en el aula es eh, compartirla y enseñar a usar. Hoy en día, o sea, los grupos con los que yo he estado trabajando no disponen de la tecnología, sino por ahí el Mm. televisor sí lo tienen, ya, o sea, no es un medio con el cual puedan llegar a aprender mucho, No, y los teléfonos, a veces tienen un teléfono en la familia y se los prestan, o sea que no es que eh, sea el problema de estar horas frente al teléfono. El tema es qué es lo que miran en ese ratito que eso tienen es que hacer. bueno, claro. El problema es que no tenés el dominio de lo que den. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo hice esos años? Mi teléfono siempre estuvo disponible para ellos arriba del escritorio. Cuando yo tenía una duda o ellos planteaban una duda, ellos sabían usar mi teléfono y buscaban la respuesta. Lo buscabas. Entonces, es aprender, enseñarles a buscar, enseñarles a elegir qué respuesta puede ser más viable que otra. Eh, yo hace poco volví este año a taller, participé de un taller en la escuela en la que me jubilé, en tercer grado, y un alumno que había estado segundo el año pasado con una senior que trabajó conmigo en equipo y llevó adelante una cuestión de técnicas o la manera de llevar la clase, ella les hablaba mucho de historia. Y uno de los niños me dice, yo uso mucho el teléfono. ¿Y para qué lo usas? Para ver videos. ¿Y qué videos mira? Me gustan los videos de historia. Entonces, ahí está la semilla de la maestra Claro. que la sembró y le dio la inquietud. Vos podés mirar y decir, bueno, ¿para qué le sirve? Pero hoy es necesario que los chicos estén alfabetizados en lo que es el uso de las tecnologías, que si no quedan afuera, ya no teniendo un teléfono ni está afuera de todo, porque hay que pagar, hay que, todo lo que se hace con el teléfono, Sí, si sí. uno no lo sabe manejar, Nos queda han afuera. convertido en teléfonos dependientes. Exacto. Ha anulado Entonces, todo el teléfono, absolutamente todo. Todo lo todo. que nosotros antes decíamos, lleva la cámara de fotos, Sí, lleva no, esto, está la calculadora, se ya acabó. está todo ahí. No perdás el Entonces, teléfono porque no sabés cómo comunicarte con tus hijos. A mí me pasa, tener la guía porque está tal cual. Así que bueno, yo por ejemplo, cuando existían dudas, era necesario verlas. Por ejemplo, una vuelta estábamos leyendo y querían saber cómo eran las olas monstruosas. Estábamos leyendo, eh, bueno, que estábamos leyendo 10.000 leguas de viaje submarino que Ah, de hablaban mil de leguas de viaje las. submarino, sí. Y entonces, bueno, ellos querían saber qué eran las olas monstruosas. Algunos no conocían el mar, y bueno, acá cerca tenemos el río, que conocían No todos. es, claro. Entonces, ese tipo de cuestiones yo las iba anotando, teníamos en la parte de adentro de la puerta de la biblioteca una lista y ahí íbamos poniendo eh, cómo se veía por la ventana de un avión, cómo era,
la playa con los caracoles. Bueno, en esa parte yo le conseguí un montón de caracoles, una colección de caracoles de todo tipo, y bueno, se los pude hacer tocar, ¿no? Pero bueno, entonces cuando teníamos varias preguntas o varios cuestionamientos, yo buscaba el cañón, y entonces buscábamos las buscaban ellos en realidad, hacían la pregunta, nos fijábamos dónde buscar la respuesta, claro. y eso lo proyectaba. Entonces ahí el que quería saber era el que se encargaba de buscar la respuesta y leerla a sus compañeros. Estaban No, las no, zonas no, es que la infectadas. tecnología, claro, nosotros que no somos hijos de tecnología, va, según mis hijos, yo vengo de la prehistoria, Mm. porque el lechero paraba en la puerta de mi casa y nos daba la leche. Y bueno, Claro. Dice, no, eso no puede ser, no puede existir. O la televisión no existía, no existía nada, no había teléfono, no había nada. Entonces no pueden entender cómo uno vivía. Y hasta acá llegamos, he vivido, no me he muerto, me he educado, he ido al colegio, he hecho todo, ¿no? Pero y yo claro, les cuento, les contaba mucho a los chicos es mi lindo experiencia, eso, y ellos la escuchaban. ¿Sí? Yo les decía, cuando yo era chica no existían las fotocopias, no había fritos, claro, claro, miraban, y cómo hacías para guardar la comida, y cómo, y bueno, no había bolsas de nylon, y, exacto. y Y entonces, poníamos bueno, la bañera con las barras de hielo para enfriar la bebida ¿no? para la fiesta de fin de año. O Pero no sea, me haga decir cosas, que si no voy a claro, aparecer. claro, claro. Pero es verdad, o sea, son cosas que a veces mis nietos les gusta más que les cuente a ellos, porque ellos lo ven como algo exótico. Mis Claro. hijos no, obviamente, ¿no? Pues son Bueno, grandes, pero el chico aprendí, sí, yo aprendí a borrar los fondos, enseñar en papel de hijos, de las fotografías. Entonces, cuando trabajé en los dinosaurios de la Patagonia, sí, hicimos todos trucos de fotos para ir a visitar la Patagonia eh, claro. con, con imágenes de los dinosaurios. Y bueno, y La ellos me parte del decían, bueno, Chocón, la parte del Chocón Cerro Colorado. claro, Sí. y si estaban el plesiosaurio Preciosaurio, sí. que estaba en el mar, entonces hacían como que estaban nadando, sacábamos las fotos y después las superponían. Y es una manera divertida de aprender, Y sí, sí, a sí, usar las sí, tecnologías, sí, ¿no? sí. Y Así que, hoy es mucho más fácil para un chico con un teléfono viajar. O sea, bueno, uno, años 75 viajaba a Europa y la única posibilidad que tenía de ver ese monumento, la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, o la famosa fuente, la Fontana di Trevi, uno la tenía nada más que en ver una película. claro, Entonces se sentía, yo mi primera vez que estuve, me sentía en una película bajo el Arco de Triunfo. Digo, mirá, claro, ¿cómo lo explico? Porque había fotos, pero había que mandarlas por correo, el correo tardaba 30, 40 días. O sea, toda una epopeya, que uno parece que estuviéramos hablando de la época de Colón. Y no, estamos claro, hablando de 50 años atrás. claro, pero fíjate que fue una vuelta conseguí llevar a los chicos de la escuela a Buenos Aires, a de La Plata, y se planteó para muchas familias que era muy lejos, que les daba miedo, 70 los kilómetros. Claro. claro, y bueno, entonces, fíjate la diferencia abismal que hay entre unas comunidades y otras. Obvio, obvio. No, 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 obvio, obvio. Todo en su medida, seguro. Y como vos estabas comentando, cuando vas a un colegio rural, que lo ves en el medio de la puna y que no tiene posibilidades de nada y que mezcla chicos de una edad con otra edad y ese maestro o maestra se revientan a enseñarles a todos y los chicos que van varias leguas para llegar al colegio y que el maestro lo tiene que valorar como ellos tienen que valorar a su maestro. Esto es toda una realidad en este país, es toda una realidad, porque Es muy aún lo grande sigue, nuestro país, la asimetría sigue estando. sí, 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 tal cual. Habrá Así que menos bueno, entre provincia y capital, habrá menos en cuanto a distancias, que no lo sé, pero sí en los distintos lugares vos ves otro tipo de culturas y otro tipo de cosas, por dentro del eso, mismo país, ¿eh? claro, pero en realidad uno cuando trabaja el maestro, el diseño, dar los contenidos, los puede ir seleccionando y los puede ir adaptando. Eso es Claro, cierto. Lo que pasa que en algún punto vienen pruebas estandarizadas que están por tierra toda esa adaptación. claro, Eh, que está donde mal, más
que Cuanto está más lo mal, sentí, y sí, porque la evaluación debería ser sobre lo que el maestro sobre el está terreno, trabajando. Exacto. claro. Entonces, cada Bueno, escuela, cada comunidad debería tener esa mirada. pero de eh, ahí el que decide, Ana María, él lo decide en el escritorio. Nunca exacto, estuvo con el escritorio adelante y con sus alumnos adelante. Lo decide en un escritorio. Y ahí se equivoca, porque eso- además eso- tenemos lamentablemente un país totalmente asimétrico. Tiene de todo, nos envidian por todo, desde las cataratas hasta el glaciar, de acuerdo, pero toda esa gente se educa de una manera distinta, con un medio distinto y con una fauna y flora distinta. diferente. Entonces, Seguro que todo sí. eso obviamente que implica una distinta educación y una distinta adaptación a cómo educar, de Sí, acuerdo a las yo creo posibilidades que tengan. que lo que más se sintió por ahí fue a la vuelta de pandemia, Sí, que, sí. bueno, no volvieron igual todos los chicos ni todos los maestros, porque yo creo que nunca se evaluó en qué condiciones ese maestro que estuvo en mi clase en casa, tratando de conectarse con sus alumnos, era todo, logré dar clase presencial porque los profesores no tenían conectividad, uno sabía si les llegaban, si les llegaban los cuadernitos. Eh, una abuela me dijo, 10 cuadernitos que vos me mandaste sirve para aprender el juego. Así que yo quería saber los chicos que estaban. Y bueno, conseguí dar clases presenciales en el predio del hipódromo de La Plata, porque la escuela estaba inserta en ese barrio y para las familias era un espacio que podía llegar a convocarlo. Bueno, tuve con el apoyo institucional de la directora que estaba en ese momento, que dieron el ok como para Poder generar hacerlo, claro, poder generar un hacerlo. protocolo, porque no era salida educativa, no era visita, no era representación, no tenía ningún decreto que me amparara, porque los chicos no iban a la escuela, estaban siendo isolados y estaban los padres por tema del seguro, y aparte el protocolo propio del hipódromo, que tenía sus propias reglas, así que, bueno, que fuimos gente de la Facultad de Veterinaria de La Plata, a la Nacional, que tenía un proyecto para trabajar a base, y se sumó otra persona más que la están impactando. Bueno, quizás me ayudaron y trabajamos con perros y trabajamos en conjunto para poder hacer que los chicos sientan que la escuela no estaba cerrada. La escuela Mamita, seguía mamita. esperándolo. Por algo escribiste el libro, ¿eh? No en vano escribiste el libro. Hacemos una pequeña pausa, la última, y enseguida volvemos. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, vos nos contaste la epopeya de la pandemia, que es algo que muchos ya nos habíamos olvidado de todas las barbaridades que tuvimos que hacer por algo que no conocíamos, que no lo conocía el mundo, no lo conocíamos nosotros. Nosotros veíamos los pases de las vacunas y las luchas políticas mientras la gente se moría. O sea, había cosas muy feas que hemos pasado a lo largo de esto, pensando que las próximas guerras quizás sean biológicas. Sí, biológicas, ¿no? Eh, y vos, por algo has escrito este libro. Ahora veo de dónde va lo de trinchera, porque lo del hipódromo fue casi como una trinchera que hiciste en su momento. Yo Eh, lo de trinchera lo veo como el espacio, o sea, el maestro está siempre bombardeado en la escuela.
Sí, con circulares, con cosas para hacer. Cada cosa que se les ocurre en el escritorio, bueno, que lo hagan en la escuela. Hay que repartir comida, bueno, que lo hagan en la escuela. Hay que lo hagan en la escuela. Y aparte de todas esas cosas, el maestro tiene que dar clases. Y aparte de todas esas cosas, el maestro busca las medias para los niños que tienen frío, los zapatos para los que no tienen. O sea, es claro, un claro, montón. claro. Es un montón. Entonces, Y aparte evalúa, y aparte exacto. evalúa. Y bueno, entonces, ¿por qué trinchera? Porque yo lo que sentí esos años es que yo cerraba la puerta de mi salón con mi trinchera y ahí era donde yo podía hacer lo que me gusta y lo que tiene que diseñar. Claro, claro. Entonces, en ese sentido digo mi trinchera, porque es el espacio de protección, ¿no? Es como, yo en el libro hago el paralelismo con una jaula que alrededor están los tiburones dando vuelta, pero en la jaula yo estoy protegida. Claro, claro, claro. Eso sentías, eso Claro. sentís. Sí, sí. Y sí, Bueno, y no, que nadie venga a tocar al grupo que yo, que yo claro, tenga nos la pasa a nosotros, responsabilidad. claro. Bueno, eso es un poco, ya que vivimos toda esa decepción del seleccionado y lo que pasó con los muchachos ida y vuelta, es un poco lo que siente un grupo cuando está armado. O sea, la agresión externa los unifica más y se los trata de hacerse defenderse ante los demás. Y Muchas también cosas se comentarán y otras no, pero la realidad es esa. Un grupo no, y la atacado realidad y es que el atacás a grupo todos. tiene la fortaleza que le da el mismo grupo y para poder afrontar lo que sea. Sí, 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 Y sí. eso lo he sentido porque me ha pasado con grupos que yo he dejado después de trabajar un año y que la maestra, yo feliz de lo que entregaba y la maestra siguiente venga y me diga, son insoportables, Claro, cuestionan todo, no les gusta, todo preguntan por qué, y bueno, pero son chicos que van a poder salir con un pensamiento crítico real a, a defenderse y claro, claro, a claro. trabajar por su felicidad. Eso es lo que la Obviamente, escuela tiene que despertar. exactamente. No, no ceñirse al manual, sino, bueno, cada chico es un mundo. Obviamente, Cada chico es un mundo. Y es la tiene habilidad su del maestro realidad. de penetrar dentro de ese mundo y obtener lo mejor. Y es una habilidad hermosa que tienen ustedes. Es así. Y que cada chico representa un trabajo para ustedes con respecto al conocimiento, a la instrucción y al lograr despertar cosas en él que después le sirvan como para guía futura, ¿no? Sí, es donde se despiertan talentos, donde se despiertan Exactamente. motivaciones. Eh, Obviamente cada parte del sistema educativo tiene lo suyo, Sí, sí, pero, sí, sí, pero si uno no fomenta la capacidad de decir lo que gusta, que digan lo que les gusta, que digan lo que quieren hacer. Yo he estado con grupos súper apáticos que decían, bueno, ¿y qué querés ser cuando seas grande o qué trabajos conoces? Que te digan, conozco el trabajo de carro, conozco el trabajo de cuidar abuelos, que se quede ahí. claro, Entonces, claro. tienen que salir a conocerse, por eso manejé siempre entrevistas, llevar gente a la escuela para que ellos se pregunten, Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Que y no se ellos vean. hace, naturalmente no se hace, pero es muy bueno, es muy A bueno. una vuelta Yo hicimos muchas una, veces, últimamente yo fui a una escuela sola, desde el primer grado hasta el último, hasta recibirme en secundario. Y bueno, y muchas veces los sacerdotes me invitan a dar charlas a los alumnos, como para mostrar, bueno, él llegó acá, pero empezó acá, y para que los chicos vean cómo es el camino, ¿no? Y te preguntan de todo, por cómo te inspiraste en ser tal cosa, cómo te inspiraste en ser tal otra, y, y no y esperan, a eso veces, es claro, importantísimo. a veces no esperan la respuesta, no tengo la menor idea, pero estando acá se me ocurrió. O sea, realmente es eso. Pero ahí está la importancia de ustedes y sobre todo en esa etapa, que creo que es cuando uno más se empieza a encaminar, ¿no? Tal cual. Ya Sí, el sí, secundario es otra cosa, pero el primario es fundamental porque es donde uno más cambios va haciendo hasta encarar el secundario. sí, yo con respecto al secundario no puedo hablar mucho porque No, 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 ya no sé. es mi Por eso no ámbito, te llevo a pero eso. sí, Pero sí no creo que sé, el mayor cambio nuestro está más en el primario que en el secundario porque pasás etapas, claro, muchas etapas. Ustedes nos guían en esas etapas en que salimos de ser
casi bebé a ser un chico, exacto, sí, para después sí ser adolescente y bueno, tener otro desarrollo. claro. Bueno, la verdad Yo quería, fue, lo que quería sí, decir es todo que tuyo. en el tipo de escuelas con las que yo he trabajado, lo que yo sentí, por eso hice lo del secundario, que quizás el secundario, con la mirada en el territorio, debería tener alguna formación que tenga que ver más con los oficios, Ni eh, hablar, ni hablar, técnicos de electricidad, ni no sé, hablar. miles, para que Totalmente de el que acuerdo con sale vos. del secundario tenga alguna herramienta para empezar a andar su vida. Totalmente de Eh, acuerdo con vos. y eso se puede hacer necesariamente con una mirada en el territorio. Diría si lo estuviera escribiendo en mi libro con los pies en el barro. Sí, correctamente. No, totalmente de acuerdo contigo, sí. Que creo que muchos oficios se han perdido por eso. Sí. Muchos Y oficios ahora los hemos perdido. hay otros Es, oficios nuevos, técnicos sí, nivel, claro, o sí. sea, no es solamente lo que se hacía antes, sino que ahora hay que tener una mirada adaptada a la realidad. Así es, Otra vez volvemos, mirada a la realidad, a la ¿no? realidad. Sí. Larguemos los escritorios y vayamos al campo. Esa sería la Exacto. palabra, ¿no? O Sí. sea, pongámonos los cortes y salguemos a jugar la pelota y no seamos todos 47 millones de técnicos. Es así la Exacto. historia. Así Bueno, que Ana bueno, yo María, ahora espero poder andar con el libro y poder empezar a dar charlas y bueno, a los que me sí, inviten. ojalá, cómo no. Yo lo voy a tener en cuenta el libro y obviamente si alguien me pregunta por vos, diré lo que pienso de vos. Bueno, igual me ¿Eh? pueden ubicar en las redes también, si Sí, quieren, por Instagram yo trato de contestar siempre los mensajes, así que y tengo en el canal de YouTube algunos proyectos que he hecho. ajá, con tu nombre. Sí, con mi Canal de nombre, YouTube con tu nombre. exacto. Perfecto. ¿Y en Instagram cuál es tu Instagram? También con mi nombre. Arroba Nunca tu me acuerdo, nombre. y no sé si es Ana María Selman o es Selman Ana María, Bueno, no importa, probamos los dos. pero anda por ahí, sí, sí. Bueno, cómo no. Bueno, muchísimas gracias por esta charla que yo creo que nos hace crecer a todos. Te agradezco mucho por haber compartido un poquito de tu experiencia, que leí que es inmensa, y por eso de ahí el interés en hablar con vos y que la gente escuche y sepa, como hay gente no de escritorio, que conoce el tema y que se interesa en que los demás lo conozcan también. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, un placer hablar, ¿eh? Al contrario, ya hemos dado tus datos como para que te puedan seguir por YouTube, para que te puedan seguir por Instagram. Y bueno, desde ya, si conozco de algo más, por medio de nuestra producción te vas a enterar. Bárbaro, nos conectamos. Un Muchas gracias, gustazo ¿eh? grande, Un gusto. muchas gracias por recibirnos y gracias por instruirnos sobre todo. Por ¿Eh? favor, gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, a ustedes escucharon, ¿no? No hay que tocar de oído, hay que escribir libros, hay que contar la historia, hay que tratar de aprender lo que se puede de los demás para evitar tiempos muertos o para evitar caminos erróneos. Eso es lo que nos lleva en la vida a una palabra, aprender. Y eso es lo que nos hace falta a todos, aprender. Creo que todos debemos saber, porque nos estamos preparando para lo que digo siempre. La culpa cuando el país anda mal es de nosotros, no de los demás. Nosotros ponemos a los políticos ahí arriba y ellos nos ponen allá abajo. Es aprender. Muchachos, cultivémonos. Buenas tardes a todos. Buena semana para todos y a la selección. Para mí son ganadores igual. Chao.